Queridos jóvenes, estamos en el día de hoy comenzando nuestro programa de catequesis. Queremos compartir, como siempre, lo elemental, lo básico para seguir creciendo en nuestra fe. Como habíamos dicho desde el inicio, en este ciclo de catequesis que tendremos durante todo este mes sobre los elementos fundamentales de la vida cristiana, cómo el joven a través de la iniciación a la vida cristiana va dando pasos importantes. Hoy tenemos aquí que nos visita y nos va a acompañar en nuestro programa a una de las jóvenes que va a compartir. Ella misma se va a presentar y así ya nos dice también cuál es el tema que queremos compartir con ustedes en este día. Mi nombre es Macarena Beatriz Agüero Segovia y el tema de la catequesis de hoy es ¿por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? Este es el tema tan importante que nosotros hoy queremos compartir, es decir, darle el sentido a nuestra vida desde la pregunta que nos hacemos también, el por qué Dios nos ha creado. El por qué significa que tiene una causa, una razón de nuestra propia creación, si nosotros hoy estamos aquí. Cuando llegamos a cierta edad, queridos jóvenes, ya tenemos esta capacidad justamente de reflexión, esa capacidad de pensar y de decir, bueno, ¿por qué estamos aquí en la tierra? Uno de los santos, justamente de los jóvenes, uno de los santos más conocidos dentro de la iglesia que ha trabajado tanto con los jóvenes y sobre todo porque él, a través de su trabajo y recibiendo a los jóvenes, les ha dado esa propia identidad a la vida a estos jóvenes. Se llama San Juan Bosco, lo habrán escuchado tantas veces. Y justamente San Juan Bosco, respondiendo a esta pregunta que nosotros hoy nos estamos haciendo en nuestra catequesis, San Juan Bosco decía a sus jóvenes, a sus chicos, decía, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Es decir, hay siempre una causalidad, hay una causa por la que el Señor entonces nos envía aquí y sobre todo hay una misión. El por qué, el para qué, estas son las preguntas cruciales que cada uno de nosotros tenemos en el día a día. Le agradecemos entonces aquí a Macarena que viene a compartir con nosotros este momento de reflexión. Este tema tan importante que estamos compartiendo en el día de hoy, el por qué Dios nos ha creado. Y entonces, Macarena, ¿cómo podríamos nosotros responder a esta pregunta tan importante? El por qué Dios nos ha creado. En su infinita misericordia, Dios nos creó con un amor libre y desinteresado. Dios nos ha creado entonces en ese amor infinito que tiene con la humanidad, con cada uno de nosotros, pero de una forma desinteresada. El ser creados en forma desinteresada, queridos jóvenes, significa que el amor es gratuito, que el amor es donación, que el amor es entrega total. Y esto es lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. Ciertamente nosotros repetimos y decimos tantas veces que el amor de Dios es maravilloso, que el amor de Dios es desinteresado, que el amor de Dios es entrega, que el amor de Dios es generosidad. La palabra de Dios siempre nos habla y la palabra de Dios siempre nos invita también a nosotros a reflexionar sobre este amor desinteresado de Dios. Pero no simplemente tendremos que reflexionar sobre palabras dichas que al final de cuentas vienen de experiencias y de observaciones sobre la propia realidad. Si nosotros escribimos y los autores sagrados escriben este amor infinito, misericordioso de Dios para con su pueblo, significa que nosotros lo hemos experimentado. Es decir, el hombre ha experimentado el amor de Dios en su propia vida. Y si nos estamos preguntando hoy por qué nos creó Dios, quiere decir que Dios, en este amor desinteresado, en este amor tan generoso, nos ha dado la vida, nos ha llamado a nosotros a la vida, porque también tiene una misión específica y muy especial para nosotros.
Queridos jóvenes, vamos a seguir reflexionando, vamos a preparar nuestro corazoncito para poder, sobre todo, responder también, reflexionar, entender por qué Dios nos ha creado. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Rey de la creación, por siempre. Amén. Queridos jóvenes, estamos compartiendo hoy aquí con Macarena nuestra reflexión del IBC, con el tema tan importante que traemos a colación. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? Y estábamos insistiendo sobre este tema que es tan lindo y estamos procurando entender que es justamente por esa bondad infinita de parte de Dios, porque Dios nos ha pensado primero, porque Dios ya nos tuvo siempre en su mente de creador. Cada uno de nosotros fuimos llamados y por eso es que tenemos que ir meditando y reflexionando a esta pregunta tan importante. El por qué verdaderamente Dios nos ha creado. Pero cada uno de nosotros tenemos que llegar a darnos esa respuesta.
Porque cada uno de nosotros tenemos una vocación específica, cada uno de nosotros tenemos un llamado especial de parte de Dios. Queridos jóvenes, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy, especialmente para que podamos hacer este crecimiento como jóvenes, dando razón de nuestra propia fe. Y con este tema que les proponemos en el IBC del día de hoy. ¿Por qué nos creó Dios? Queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis en el día de hoy. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? Esta es la pregunta que tenemos aquí, que pone las bases esenciales y fundamentales para que nosotros después podamos dar nuestros pasos, queridos jóvenes. En la medida en que nosotros sabemos el motivo de nuestra existencia, le vamos a dar también mayor provecho a todo lo que estamos realizando. Al entender nuestra vocación y al entendernos llamados por Dios, ciertamente que le vamos a dar mayor sentido a todo lo que estamos realizando. En la experiencia sacerdotal, algunas veces yo les puedo decir, queridos jóvenes, me encuentro con jóvenes que justamente me dicen que casi como que no entienden el sentido de su vida. Por tantas dificultades o problemas que pueden existir en la familia, en la sociedad, fracasos ya desde nuestra vida del día a día, y entonces no llegamos a entender el porqué verdaderamente de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Por eso que estábamos diciendo que este tema, el por qué Dios nos creó, es importante que lo sepamos, o por lo menos que nosotros nos cuestionemos en el día a día. Entonces, Macarena, vamos a seguir nosotros hablando y presentando esta catequesis del día de hoy, con este tema tan importante. ¿Por qué nos creó Dios? Y bueno, ahora entonces, respondiendo a esta pregunta, el por qué Dios nos creó, ¿cómo tendríamos que entender esta bondad y esta misericordia de Dios? Podríamos poner un ejemplo de ese amor que nosotros normalmente sentimos como hombres y mujeres. Ese amor que desde el fondo del corazón nos nace y desborda en alegría y gozo. Y cuando estamos enamorados queremos compartirlo con los demás. Entonces de esa forma también el Señor desborda en alegría y quiere compartir con otros ese amor inmenso e insondable que tiene. Qué lindo que es esto, queridos jóvenes, ese amor insondable, ese amor que uno desborda. Y aquí está el centro y el caracú, como nosotros decíamos. Cuando nosotros, Macarena, estamos diciendo ese amor insondable, ese amor que desborda en nuestro corazón, ¿cómo tendríamos que entenderlo? ¿Cómo tendríamos que compartir nosotros con los jóvenes? ¿O cómo tendríamos que explicar un amor que sale desde adentro verdaderamente? ¿Qué significaría eso para vos, Macarena? Vendría desde la experiencia, desde el testimonio que cada uno de nosotros va teniendo con nuestro Señor Jesucristo. Y de esa experiencia es donde nace ese sentimiento de querer estar con esa persona, en este caso con nuestro Señor Jesucristo, y se va llenando de todos esos sentimientos puros, y de ahí brota lo que es ese amor inmenso e insondable que desde el fondo de nuestro corazón nace para ser dado a los demás. Eso es lo lindo, ¿verdad? Es decir, el desbordar, el salir, tiene que nacer como esa fuente, como ese arroyito que tiene su fuente. ¿De dónde sale el agua? Y justamente desde una fuente. Para nosotros la fuente insondable, la fuente del amor, es justamente ese encuentro personal con Jesucristo. El encuentro con Dios nos lleva a nosotros, queridos jóvenes, a mostrar, a dar, a desbordar de ese amor infinito que nosotros lo estamos experimentando. Pero para eso tenemos que hacerlo, decíamos recién, y Macarena ha subrayado muy bien. Justamente tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo. Y eso lo vivimos en el día a día. Y puso una comparación muy interesante, este ejemplo,
que cuando uno está enamorado de alguien, cuando uno ama a alguien, ciertamente que después es capaz también de ese amor que tiene en el corazón de desbordar y de dar, de entregar, de hacer sentir a los demás. Muy bien, queridos jóvenes, vamos a seguir nosotros reflexionando con este tema tan lindo, el tema del día de hoy. ¿Por qué Dios nos creó? Eres María, la mujer más fiel, que dijo sí. Tú eres María, la mujer más fuerte, a quien quiero yo imitar. Eres María, eres María, eres María, la mujer más fiel, la que con su sí dio al mundo la salvación. Ave, Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Madre mía, tú eres mi paz, bajo tu manto puedo descansar. Tus ojos irradian amor, puro amor, claro como el sol. Eres María, eres María, eres María, la mujer más fiel, la que con su sí dio al mundo la salvación. Ave, Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Madre mía, Ave, Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Y tú sufriste el dolor, el más grande dolor, al ver a tu Hijo en la cruz. Y aún así mantuviste tu fe, y aún así te mantuviste de pie. Eres María, la mujer más fiel, la que con su sí dio al mundo la salvación. Ave, Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. El Señor es contigo y tú conmigo. Madre mía, Ave María. Queridos jóvenes, estamos nosotros reflexionando sobre este tema tan importante y tan hermoso del día de hoy. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué estamos en este mundo
cuál es el sentido de nuestra vida y cuál es el sentido de nuestra propia existencia. Entonces, queridos jóvenes, ahora vamos un poquitito más profundamente. ¿Cómo es que ese amor de Dios verdaderamente se manifiesta en el corazón de cada joven? ¿Cómo es que nosotros lo podemos experimentar? Y ese amor lo experimentamos porque viene de su Creador, viene de nuestro Creador, de nuestro amado Salvador, viene ese amor que nosotros podemos experimentar. Esta experiencia entonces es una experiencia de vida. Es decir, cuando hablamos de experiencia, queridos jóvenes, estamos hablando de un encontrarnos como personas realizadas como personas en el día a día con nuestros padres, en nuestra familia, con los amigos, con nuestras tareas, con nuestros estudios. Hay tantas cosas que nosotros hacemos en el día a día y a esto nosotros le llamamos la experiencia de la vida. La experiencia del día a día es el que da sentido a nuestro propio caminar. La experiencia de lo que nosotros vamos conviviendo y compartiendo con los otros le da el sentido de todo lo que nosotros vamos realizando. Entonces, queridos jóvenes, vamos a seguir nosotros reflexionando, vamos a seguir entendiendo lo que Jesús nos quiere decir hoy en nuestra catequesis. Esta catequesis que nos hace entender el por qué hoy nosotros estamos en este mundo, por qué Dios nos ha creado. Y esto es lo que seguiremos compartiendo con ustedes en la catequesis del día de hoy. ¿Por qué Dios nos creó? Queridos jóvenes, estamos volviendo hoy con nuestro programa del IBC para los jóvenes. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? Es una pregunta muy importante, ciertamente, que esto es especial, ¿verdad?, para nuestra edad, para los jóvenes, en que nos cuestionamos tantas cosas en la vida. Queremos saber de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. Pero en este de dónde venimos y hacia dónde vamos estamos ahora en nuestra realidad, viviendo y experimentando, decíamos, en el día a día, en nuestro caminar de nuestra vida, los embates positivos y también los negativos de la vida, queridos jóvenes. Pero lo importante, en la medida en que nosotros vamos reflexionando, preguntándonos, cuestionándonos, ¿cómo es que viene esta vida y cómo hemos recibido este don tan maravilloso de parte de Dios? Ciertamente que lo escuchamos desde la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que siempre nos ilumina, es Dios que inspira al hombre, es Dios que inspira a la iglesia principalmente, porque la iglesia significa el hombre que se pone abierto a la disposición, pero siempre desde un pensamiento comunitario. Porque nosotros no estamos solos, ¿verdad, queridos jóvenes? Sino que vivimos en una familia, vivimos en una comunidad. Y desde ahí vamos entendiendo las cosas lindas y positivas que Dios nos va regalando. Ahora queremos entonces, desde la palabra de Dios, desde el Salmo 139, queremos escuchar y queremos entender el por qué nos creó Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa, es tan alta que no puedo alcanzarla. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Qué lindo, queridos jóvenes, entonces, lo que nos trae la palabra de Dios. El por qué verdaderamente y el cómo Dios nos ha creado.
Este Salmo 139, solamente una partecita hemos leído, algunos de los versículos. Pero si uno comienza a leer, a mirar todo el Salmo 139, va descubriendo este amor insondable, este amor inmenso de Dios para con cada uno de nosotros. Queridos jóvenes, entonces nosotros vamos así de esta manera entendiendo cuál es el objetivo principal de parte de Dios para con nosotros. El amor insondable de Dios, el amor que se derrama sobre cada uno de nosotros, pero es ese amor que tiene que ser experimentado por cada uno de los jóvenes, por cada uno de nosotros. También los niños, también los mayores, pero de una manera especial nosotros los jóvenes que estamos en este camino de ese cuestionamiento y de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y aquí es donde Dios nos está diciendo usar la razón, usar la propia experiencia, ir descubriendo. Vamos a ir también nosotros hablando enseguida sobre algunas frases maravillosas de la palabra de Dios, pero también de algunos de los grandes de la iglesia, los santos y personas que han utilizado la razón y con la razón también el corazón para explicarnos y para decir esa experiencia que ellos tuvieron con Dios. Y desde esa experiencia de Dios también cada uno de nosotros puede ir explicando para los demás cómo Dios nos ha llamado y para qué Dios nos ha creado, por qué Dios nos trajo a este mundo. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos jóvenes, con nuestro programa del IBC del día de hoy. ¿Por qué nos creó Dios? Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho.
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestra catequesis del IBC del día de hoy. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? Es la pregunta elemental, fundamental, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Los jóvenes siempre nos preguntamos, queremos saber por qué, y porque ya tenemos esa capacidad justamente de reflexión. Cuando nosotros decimos que confirmamos nuestra fe es justamente porque ya tenemos esa razón, por lo menos para decir que podemos confirmar algo que nosotros fuimos aprendiendo. Pero también cómo podemos confirmar algo, y solamente cuando utilizamos la razón, cuando nos ponemos a reflexionar. Entonces, esta es una invitación, queridos jóvenes, que estamos haciendo a través de nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, a una reflexión profunda sobre nuestra propia vida, nuestra propia existencia. De por sí todos nos preguntamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Son las primeras preguntas existenciales del hombre. Ahora vamos a escuchar algunas expresiones muy interesantes de santos de la Iglesia o personas que han experimentado muy de cerca ese amor de Dios y que nos transmiten con sus escritos de esta manera. Las frases que nos dejaron nuestros santos dentro de la Iglesia Católica son varias, y en especial este obispo importante, genial pastor de almas, fundador y doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, nos deja una frase muy importante para que podamos profundizar en la pregunta de la catequesis del día de hoy, que es ¿por qué nos creó Dios? Y esta frase dice así: la medida del amor es amar sin medida. La medida del amor es amar sin medida. Y otro gran santo dentro de nuestra iglesia también nos dice una frase muy linda en la que podemos reflexionar. Quien fue Santo Tomás de Aquino, una figura espiritual destacada de la Edad Media, doctor de la iglesia y el mayor teólogo de la Iglesia Católica. Y esta frase nos dice: el amor es la alegría ante el bien. Fundamento del amor. Amar quiere decir querer hacer el bien a alguien. Y este amor tan inmenso que nos tiene Dios nos hace profundizar nuevamente que el amor es la alegría ante el bien, es el bien único. Amar quiere decir querer hacer el bien a alguien. Y si uno tiene amor dentro de su corazón, sin ninguna duda va a realizar ese bien a los demás. Antes de la creación el Padre te escogió para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación, y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones
dichosa te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra Madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos jóvenes, entonces aquí con estas frases tan importantes, esenciales, podemos decir, en la vida de todo cristiano. Y sobre todo estos que han experimentado, así como estábamos diciendo, y todos estamos llamados a experimentar la vida de la fe. Tenemos a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, un gran santo, pastor verdaderamente, obispo, que ha amado tanto, incluso es considerado y es el santo de la dulzura. ¿Pero por qué, queridos jóvenes? Y justamente porque con esta frase que nos está diciendo que el amor verdaderamente, la medida del amor que nosotros tenemos que tener es ese amor sin medida. Es interesante, ¿verdad? Parece hasta un poco contradictorio, pero es ese amor que se abre, ese amor que se dona, ese amor que se entrega totalmente. Cuando estábamos haciendo esta pregunta, y esta es la respuesta de San Francisco de Sales a este cuestionamiento que nos hacemos: ¿por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué Dios nos ha traído a este mundo? Porque en primer lugar, Él nos amó primero. Él nos ama y nos entrega su propia vida. Pero al mismo tiempo nos está llamando y nos dice que nuestro amor tiene que ser un amor desmedido, es decir, sin medida. Un amor que se entrega a los padres, que se entrega a los hermanos, que se entrega a las personas, que se entrega en el día a día con las personas con quienes nosotros nos encontramos.
Si hoy decimos que existen problemas, dificultades en el mundo, si hoy nosotros decimos que no nos entendemos, que tenemos tensiones entre nosotros, queridos jóvenes, en nuestro mundo, es justamente porque nuestro amor está en un momento de dificultades. Es decir, estamos siendo egoístas, nos estamos amando, entre comillas, porque no sería amor, sino que sería egoísmo a nosotros mismos. En la medida en que nosotros nos entregamos, así como Jesús, sabemos que su amor fue desmedido, sin medida, porque se entregó incluso hasta morir en la cruz. Entonces, queridos jóvenes, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis con este tema, querida Macarena, queridos jóvenes, tan importante de nuestro IBC. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? Y así nos despedimos y agradecemos al Señor esta linda oportunidad para reflexionar, como siempre, sobre la palabra de Dios y sobre estos temas tan lindos que el Señor nos propone en el día a día. Lo importante es descubrir y lo importante es seguir buscando al Señor. Y les dejo la bendición para que reciban hoy especialmente la gracia que están necesitando para amar también sin medida a Dios y a los demás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.